tal y punto, Ángel, recuerde que no hay camino a la libertad. La libertad es el camino. Y en este programa escuchamos la voz de la sociedad. En este programa que es de usted, lo invitamos a que participe, así como lo está haciendo. Envíe sus comentarios a nuestro correo cadenas-173@hotmail.com. Es un programa, es un portal que pretende, quiere, se está consolidando como la voz de la sociedad. Este tema, Ángel, creo que lo hemos analizado ya en otros programas, pero ahora resulta que la reforma educativa dice que no habrá maestros comisionados al sindicato o a cualquier otra actividad distinta al impartir clases, que sea pagada con el erario público. ¿Quieres comisión? Que el sindicato te pague, y no como antes. Y le brincó, fíjese, le brincó a la SEP. Ella tenía un padrón con miles de maestros comisionados, y ahora que se hizo el censo, que no se terminó también, es un censo todavía incompleto porque faltan varios estados por censar, como tienes Guerrero, parte de Michoacán, Chiapas, una parte también de, recuerdo, no sé si Veracruz también esté por ahí, pero no se ha terminado, no se ha concluido. Pero se dieron cuenta que lo que llevan, que es el arriba del 90%, debemos de reconocer, hay un número mayor, mucho mayor que lo que tiene en el padrón. Entonces la SEP emitió un comunicado a los gobiernos de los estados donde los obliga a que a más tardar en esta semana, es decir, antes del 15 de enero, toda la información de los maestros, de los profesores, de los que están comisionados por un trabajo sindical, debe de tenerlo oficinas centrales, porque ya no les va a pagar. Y ahora nos enviaron un correo donde una persona nos dice que encontró un maestro en la SEP furioso. ¿Por qué? Porque el cheque, como el de Paquita del Barrio o el de Cheo Silva, fue cheque en blanco. ¿Cómo ves, Ángel? Interesante resulta esto. Hay que recordar que desde el Bester Gordillo se comisionó medio mundo, que les ayudó a las campañas políticas y a llegar al poder, y pues ahí los tienen de adorno como pajaritos en jaula. Miles de maestros comisionados, incluso ella misma. Ella acaba de sacar el gobierno del Distrito Federal su padrón, y estaba cobrando de directora de una escuela primaria en el Estado de México, y como profesora de grupo. En la cárcel y cobrando. Eso está bueno. Le acaban de cancelar sus 2 cheques para que ya no cobre. Pues así hay medio mundo cobrando en toda la República Mexicana. Aquí en Colima hay 500 profesores comisionados. Y eso es de la voz de Guillermo Rangel, que es el secretario de la sección sexta del CENTE. Secretario de Educación del Estado. Fue líder de la sección 39. Sí, de la sección 39, y saben muchas cosas. Él dice que hay 500 profesores de Colima comisionados, que ya deben de regresar al aula a dar clase. Y yo agregaría, pues a ver si se acuerdan de dar clase por tanto tiempo que duran comisionados. Pues deben de recordar el abecedario, porque bueno, ya hay maestros que desde que egresaron fueron comisionados, y claro, por lo que nos dicen, porque bueno, yo no soy maestro, tú sí eres maestro, pero que no saben ni agarrar el GIS, porque ya tampoco hay GIS. Entonces quedaron en la era del GIS, y ahora en la era digital, ya con computadoras en 5º y 6º año, pues a ver cómo le hacen. Pero lo más preocupante de esto, Ángel, es que los comisionados cuentan con unos ingresos verdaderamente sorprendentes. Hay maestros que ganan mensualmente cerca de 70,000 pesos. ¿Usted cree, sin trabajar, impartiendo clases, usted cree que en un partido político, porque hay maestros que están en el partido, en el PANAL, Partido de Nueva Alianza, entonces el pueblo les paga porque tienen categoría maestra, pero no desarrollan
la categoría de maestros, sino que se van a grillar, se van a hacer proselitismo a través de los partidos políticos. Entonces, por eso está la educación como estamos, Ángel. Efectivamente, eran los comisionados, son secretarios del secretario del secretario. ¿Qué hacen en verdad? Pues retacando oficinas de los sindicatos y de las dependencias donde están los políticos, a los que les hicieron favor y ahora hay que compensarlos con los impuestos del pueblo, hay que pagar la comisión que están desarrollando y no están devengando su salario en la clase formando estudiantes. Y eso es lamentable y eso es preocupante, porque no va a ser retroactiva la cancelación de su plaza, ojalá y les quitan lo que han cobrado, sino que va a ser a partir de este mes, de este año, que deben de empezar a trabajar para que en realidad devengan el salario que han cobrado desde que salieron de la normal y han estado siempre comisionados buscando la mejor forma de no irse a dar clase. Fíjate, Ángel y estimado ciudadano, sueldo comisionado de director, de maestro, de catedrático, sueldo de diputado, porque hay 2 diputados que están recibiendo sueldo. Yo creo que no es moralmente aceptable, no es ético que se reciba un ingreso por estar comisionado, por hacer grilla, por participar en política, y un sueldo por ser representante popular. Entonces, imagina usted como el diputado Miguel Ángel Aguayo, como el rector 145,000 pesos, como diputado federal otros 100 y tantos mil pesos. Óigame, pues, ¿usted cree que está preocupado por el gasolinazo? Yo creo que no. Debe haber ética, debe de existir una moral pública que puedan decirnos qué está pasando y por qué tener que estar viendo estas circunstancias con una educación que cada día va más abajo. Imagínense, los indicadores en el mes de diciembre nos reprobaron a nivel Latinoamérica. México fue de los últimos países, por no decir el último, cuya calificación fue la más baja. Acabamos de leer una noticia en el periódico, donde yo lo leí en el Universal. Más de 1 millón de estudiantes desertaron en educación primaria, secundaria y a nivel medio superior. 1 millón de alumnos que dejan las escuelas, dejan vacío la silla, el pupitre, ya no regresan a la escuela. ¿Se imagina usted? Entonces ahora se va a compensar la oferta y la demanda. Si ya no hay maestros comisionados, van a tener que regresar, pero ya no va a haber alumnos. Fíjate nada más qué cosas están sucediendo. No, y dice, te fuiste con la pregunta que si no hay moral, no sienten calidad moral. Para los políticos y para los comisionados, la moral solamente es un árbol que da moras. Porque hablamos de moral cuando no nos viene el saco. Y cuando nos viene el saco nunca hablamos de moral. Entonces, no la conocen, no está inculcada y no sé cómo están formando a sus hijos esos comisionados para fomentar los valores. Fíjate que nos comentaba hace unos meses aquí un compañero que escribe en el portal, dice, imagínate libros de texto con errores. Con un sinnúmero de errores reconoció el secretario de Educación Pública. Bueno, pues ahí está. Los centros de enseñanza, las escuelas en Oaxaca y en Guerrero son cuarteles de guerra, porque lo hemos visto en la televisión, lo hemos visto en los medios de información, lo hemos publicado aquí en mi.com, cómo hay un enfrentamiento entre las secciones sindicales y los padres de los alumnos que van a las escuelas. Luego nos dice 1 millón de jóvenes dejando la escuela. Problemas con la reforma educativa, problemas con el CENTE, comisionados. ¿Qué está pasando con la educación? ¿Cree usted que no sea preocupante?
¿Cuál va a ser el camino? Afortunadamente ya Emilio Choife, que es el secretario de Educación del Gobierno Federal, anunció que se van a retirar todos los libros de texto y se van a reformar, porque no solamente es los errores de ortografía, sino los programas mal encausados, la enseñanza, la lógica, las ideas mal razonadas. Entonces, lo más que dice él que va a terminarse de modificar los libros hasta el 2015. Son 200 millones de libros que hay que quitarlos y reformarlos. Y el dinero que se gastó en esos libros, ¿quién lo va a pagar? ¿El pueblo con sus impuestos, como siempre? Por eso está la reforma fiscal. No debemos de asustarnos. Problemas con la educación en México. Graves. Graves. Porque tú decías que hay más de 7 millones de analfabetos. Imagínense. Hay 70 millones de pobres, de miserables, de los que nos contamos todos. ¿Qué va a pasar con un país que está abriendo las puertas a la inversión extranjera y les está diciendo, venid, invertid y luego huid? Es decir, vienen, invierten y se van. Y la pobreza aquí está. Yo creo que usted es testigo que hay una generación de la crisis. Hay una generación en la cual en las universidades, al egresar el profesionista, se encuentra que no hay empleo. Qué desgracia. Que el horizonte que se tiene cuando uno accede a una universidad y al egresar te encuentras con una realidad que no la ves en la universidad, que no está en la teoría, está en la práctica, lo real. No encuentras empleo. No hay manera de seguir superando. Es un problema grave. Y con todo lo que hemos comentado, como dice el refrán, ¿hacia dónde vamos? ¿Dónde estamos? ¿O qué hacemos? Ángel. Sí, es lamentable ver esta situación, cómo está la política, cómo está la crisis económica, cómo estamos nosotros. Le dices al auditorio, usted es testigo. No, no es testigo, es víctima. La gente que nos ve, que nos escucha, es víctima de lo que estamos viviendo aquí y que está sintiendo el problema en carne propia, de los problemas, de las injusticias, de la falta de moral, como señalamos, de la falta de recursos económicos, de la falta de empleo, de la falta de empleo bien remunerado, y que sus hijos tengan un buen futuro, un futuro estable, porque el título no es garantía de triunfo, el título es garantía de dejar de ser perico perro. Falta ahora buscar dónde se va a acomodar el muchacho. O sea, una persona que no tiene título, bueno, nada contra la corriente, pero un titulado rema a favor de la corriente, pero no puede llegar a la orilla. La orilla es un trabajo bien remunerado y que es de lo que estudió, de la vocación que estudió, que encuentre empleo. Ángel, pues hagamos causa común, lo acabas de señalar con mucha presión. No debemos de ser víctimas, debemos de demandar, de actuar, de participar. No debemos quedarnos en ver pasar, sino actuar. Creo que hay mucho por hacer. i.com, portal interactivo, espera sus comentarios. Y le recordamos que para el día miércoles, escenario político, una columna donde usted puede participar, donde todos podemos opinar y que esto sea a favor de los colimenses, a favor verdaderamente de un mejor empleo, mejor educación, más seguridad y sobre todo tranquilidad y estabilidad para los colimenses. Claro, okay, esperemos vernos en la próxima sesión con otros temas candentes de este tipo de política. Muchas gracias. Recuerde, i.com, libertad y punto, al servicio de usted. Hasta luego.